Mi nombre es Juan Sebastián Sandoval, esta es la evidencia de ética y lo que vamos a hacer es hacer 15 preguntas de cultura general, cada una a dos personas y pues el que en más preguntas acierte y en menos tiempo, pues es el que gana. Vamos a empezar con las preguntas, son 10 preguntas y pues el que pues más acierte y en menos tiempo es el que gana. Entonces, cuando empecemos yo activo el tiempo y ya. Entonces, tiene que ver la imagen y decir cuál de esos tres cree que pintó esa imagen. Y le da la opción correcta. Paul Jabón. ¿Qué es eso? Cualquiera. ¿En el medio? Al medio. Bueno. ¿En qué periodo se dio la Primera Guerra Mundial? 1939 al 45, del 19 al 26 o del 14 al 18. 19 al 26. ¿Cuál de estas tres ciudades es la capital de Canadá? ¿Toronto, Vancouver, Ottawa? Vancouver. Toronto. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano de un adulto? 106. 206. Son 300, 206 y 157. 106. ¿En qué año comenzó la Revolución Francesa? 1756, 1810, 1789. 1810. 10. 1700 y pico. ¿Cuál es el nombre de este cuadro de Botticelli? Uy. ¿Cuáles son las opciones? Ahí están. La creación. La primavera, el nacimiento de Venus. El nacimiento de Venus debe ser. ¿Cuál de los siguientes no es un estado de la materia? Plasmático, étero, líquido. Etéreo. ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? Mónaco, Ciudad del Vaticano, Nauru. Vaticano. Edipto Rey es una pieza de teatro isbaelino, una tragedia griega, un mito de la antigüedad. Una tragedia griega. Buda fue un profeta, un dios, un sabio. Buda fue Siddhartha Gautama, que es un dios. Te demoró 2-3 segundos y tienes 5 respuestas buenas. Bueno, entonces vamos a empezar con la segunda ronda. Ya vimos los resultados de mi papá y ahorita sigue mi mamá. Entonces, cuando empiece la primera, empieza el tiempo y el que pues más responda en menos tiempo gana. Entonces, bueno, empieza. Tiene que mirar la obra y decir de quién fue, de quién cree que fue. Es cuál es la opción correcta. No veo. ¿En qué periodo se dio la Primera Guerra Mundial? ¿Del 1919 al 26, del 1939 al 45, del 1914 al 18? De 1939 al 46. Bueno, ¿cuál de estas tres ciudades es la capital de Canadá? ¿Vancouver, Toronto, Ottawa? Ottawa. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo de un humano adulto? 206, 300, 157. 206. ¿En qué años comenzó la Revolución Francesa? 1810, 1789, 1756. 1810. ¿Cuál es el nombre de este cuadro de Botticelli? Deme los nombres. La creación, la primavera, el nacimiento de Venus. Nacimiento de Venus. ¿Cuál de los siguientes no es un estado de la materia? Líquido, plasmático, etéreo. Etéreo. ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? Mónaco, Nauru, el Vaticano. Mónaco. Edipto Rey es una pieza de teatro, un mito de la antigüedad, una tragedia griega. ¿Cuál es la primera? Una pieza de teatro.
un mito de la antigüedad, una tragedia griega. Un mito de la antigüedad. Buda fue un profeta, un sabio o un dios. Un dios. Dos, 8 y tiene 6 preguntas Buenos buenas. días, mi nombre es Alejandro Sánchez y a continuación realizaré una serie de preguntas acerca de cultura general y el que responda correctamente ganará. Bueno, ¿cuál de estos artistas pintó esta obra de arte? Henri Matisse, Pablo Picasso, Paul Gauguin. Paul Gauguin. ¿En qué periodo se dio la Primera Guerra Mundial? Entre 1939 y 1945, 1919 a 1926, de 1914 a 1918. De 1914 a 1918. ¿Cuál de estas tres ciudades es la capital de Canadá? Ottawa, Vancouver, Toronto. Ottawa. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano de un adulto? 157, 300, 206. 206. ¿En qué año comenzó la Revolución Francesa? 1756, 1789, 1810. 1789. ¿Cuál es el nombre de este cuadro de Botticelli? La primavera, la creación, el nacimiento de Venus. El nacimiento de Venus. ¿Cuál de los siguientes no es un estado de la materia? Etéreo, líquido, plasmático. Etéreo. ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? Ciudad del Vaticano, Nauru, Mónaco. Ciudad del Vaticano. Edipo Rey es un mito de la antigüedad, una tragedia griega, una pieza de teatro isabelino. Una tragedia griega. Buda fue un profeta, un dios, un sabio hombre que originó una doctrina. Un sabio hombre que originó una doctrina. Excelente. Soy Manuel Felipe Porras Tascón y a continuación voy a realizar la respectiva evidencia de ética que consta de hacer 10 preguntas y el que mayor acierte será el ganador. ¿Cuál de estos artistas pintó esta obra de arte? Hay tres opciones: Henri Matisse, Pablo Picasso y Paul Gauguin. Yo diría que es Henri Matisse. Segunda pregunta: ¿en qué periodo se dio la Primera Guerra Mundial? ¿1939-1945 o 1919-1926 o 1914-1918? Yo digo que la opción es la 3, 1914 a 1918. Tercera pregunta: ¿cuál de estas tres ciudades es capital de Canadá? ¿Ottawa, Vancouver o Toronto? Yo digo que es Ottawa. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano de un adulto? Aquí dice que las opciones son 157, 300 o 206. Yo digo que son 300 huesos. ¿En qué año comenzó la Revolución Francesa? En 1756, 1789 o 1810. La Revolución Francesa comenzó en 1810. ¿Cuál es el nombre de este cuadro? ¿Cuál es el nombre de este cuadro de Botticelli? Botticelli, perdón. La primavera, la creación, el nacimiento de Venus. Y yo digo que es el nacimiento de Venus. ¿Cuál de los siguientes no es un estado de la materia? Etéreo, líquido, plasmático.
Etéreo, está muerto. ¿Cuál de estos no es un estado de la materia? Pues el etéreo está... El etéreo. ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? Opción: Ciudad del Vaticano, Nauru o Mónaco. Yo digo que Ciudad del Vaticano. Edipo Rey es un mito de la antigüedad, una tragedia griega, una pieza de teatro isabelino. Yo digo que es un mito de la antigüedad. Buda fue un profeta, un dios o un sabio hombre que originó una doctrina. Yo digo que fue un profeta. Hasta ahí las preguntas, señor Manuel Felipe Porras. Un cuestionario que Manuel Felipe Porras nos ha colocado. ¿Cuál de estos artistas pintó esta obra de arte? Henri Matisse, Pablo Picasso, Paul Gauguin. Para mí es Paul Gauguin. ¿En qué periodo se dio la Primera Guerra Mundial? 1939-1945, 1919-1926, 1914 a 1918. Para mí es 1914 a 1918, fue la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál de estas tres ciudades es la capital de Canadá? Ottawa, Vancouver, Toronto. Es Ottawa. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano de un adulto? 157, 300, 206. Para mí son 206 huesos. ¿En qué año comenzó la Revolución Francesa? En 1756, en 1789 y en 1810. En 1810. ¿Cuál es el nombre de este cuadro de Botticelli? La primavera, la creación, el nacimiento de Venus. Para mí es el nacimiento de Venus. ¿Cuál de los siguientes no es un estado de la materia? Etéreo, líquido, plasmático. Para mí es etéreo. ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? Ciudad del Vaticano, Nauru, Mónaco. Ciudad del Vaticano para mí. Edipo Rey es un mito de la antigüedad, una tragedia griega, una pieza de teatro isabelino. Un mito de la antigüedad. Buda fue un profeta, un dios, un sabio que originó una doctrina. Para mí fue un sabio que originó una doctrina. Hasta aquí son las preguntas. Mi nombre es Juan José Brusón y esta es la evidencia de ética y valores. Nuestra actividad consta de 15 preguntas de cultura general que se le va a hacer a una persona, en este caso, el que más preguntas acierte en el menor tiempo es la persona que va a ganar en nuestra evidencia. Empezamos el test de 10 preguntas. Primera pregunta: ¿cuál de estos artistas pintó esta obra de arte? A. Pablo Picasso. B. Henri Matisse. Y C. Paul Gauguin. Pablo Picasso, incorrecta. Pregunta número 2. ¿En qué periodo se dio la Primera Guerra Mundial? A. 1914 a 1918. B. De 1919 a 1926. C. De 1939 a 1945. Correcto. ¿Cuál de las tres ciudades es la capital de Canadá? A. Vancouver. B. Ottawa. C. Toronto. B. Ottawa, correcto. 4. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano de un adulto? A. 300. B. 206. C. 157. B. Correcto, 206. ¿En qué año comenzó la Revolución Francesa? A. 1789. B. 1756. Y C. 1810. B. Incorrecta, 1756. 6. ¿Cuál es el nombre de este cuadro de Botticelli? A. El nacimiento de Venus. B. La creación. C. La primavera. A. El nacimiento de Venus, correcta. ¿Cuál de los siguientes no es un estado de la materia? A. Líquido. B. Etéreo. C. Plasmático. B. Etéreo, correcto. Pregunta número 8. ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? A. Mónaco. B. Ciudad del Vaticano. C. Nauru. B. Correcto, Ciudad del Vaticano. Novena pregunta. Edipo Rey es A. Una pieza de teatro isabelino. B. Un mito de la antigüedad. C. Una tragedia griega. Sí. Correcto, una tragedia griega. Por última, 10ª pregunta. Buda fue
A. Un profeta. B. Un sabio hombre que originó una doctrina. C. Un dios. B. Correcto, un sabio hombre que hizo una doctrina. Con esta pregunta damos por terminado el test de 10 preguntas.